a presentar esta noche de un tema añejo y que ha venido evolucionando y avanzando. Le estoy hablando de Guatemala y los operadores de justicia. Hace pues ya varios años, y usted recordará en Guatemala y también toda nuestra audiencia en Latinoamérica, que hice una cobertura muy puntual y muy cercana a lo que ocurría en su momento con el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Es algo que nos llevó semanas a través de investigación en conclusiones para que se abriera finalmente, con la colaboración, por supuesto, de muchos otros colegas, un proceso para una investigación. Fue algo que estuvimos denunciando hasta que eso se dio. Recuerdo entonces viajar a Guatemala, a hacer la cobertura precisamente del juicio en contra del expresidente Otto Pérez Molina, que incluso, si usted recuerda, fui el único periodista que lo entrevistó en prisión al expresidente Otto Pérez Molina. Esa entrevista que fue bastante extraña, por cierto, porque finalmente si algún programa le dio seguimiento a lo que ocurría en el tema Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti con el caso La Línea, pues fue Conclusiones. Pensé que habría alguna animosidad, sin embargo, fui el único que entrevistó a Otto Pérez Molina y él lo autorizó, ¿no? Ahí en prisión. Recuerdo muy bien entrar al juzgado. Estaba repleto de prensa, hacía un calor terrible, todos sudábamos. A la distancia veíamos ahí a los abogados y al expresidente Pérez Molina, pero yo me fijaba mucho en un personaje que estaba sentado ahí, con sus lentes, lleno de papeles, escuchando los argumentos. Le estoy hablando del juez Gálvez. El juez Gálvez, que me llamaba la atención por su entereza para enfrentar un caso de tan alto nivel, no era cualquier cosa. Y hay muchos otros casos que ha manejado el juez Gálvez, y ahora le voy a hacer un recuento, pero yo veía a ese juez y decía, la justicia tiene esperanza. Es un juez que no se ha hecho menos, que no se ha sometido a los caprichos del poder y que está llevando a cabo este juicio. Busqué en muchas ocasiones poder entrevistar al juez Gálvez para hablar sobre el caso de Otto Pérez Molina. Consciente, por supuesto, de la responsabilidad, el juez Gálvez nunca me concedió la entrevista. Muy amable, siempre a través de sus enviados y sus respuestas, pero no podía hacerlo porque tendría que recusarse. Tengo esa imagen grabada en mi mente como una fotografía. Otto Pérez Molina y sus abogados a la izquierda, sentado ahí. Y en el medio, arriba de esta estrado o escritorio, el juez Gálvez. Finalmente, el resultado de ese juicio usted lo conoce. Ahí están en prisión. Y la esperanza, la gran esperanza y la gran admiración de que un juez lo había hecho. Con transparencia, con templanza, con justicia, con el debido proceso, con los argumentos en la mano, siguiendo toda la legislación. Bueno, ese juez al que admiré en su momento por llevar como llevó tan solo ese caso de entre muchos otros, es mi invitado de esta noche. Hoy, ese juez, que es admirado por muchos guatemaltecos, quiero decírselo, es uno más de los operadores de justicia acusados por el Ministerio Público de Consuelo Porras, acusados o investigados, voy a corregir, investigados por el Ministerio Público y con la intención o con la pretensión del antejuicio, esta figura que ha quitado del escenario a más de 30 operadores de justicia durante el gobierno del doctor Alejandro Yamatei. Cuando yo le digo 30 operadores de justicia y le hablo del juez Gálvez, la pregunta que nos hacemos todos, si se la hago a usted para cerrar, ¿que no es evidente lo que está pasando en Guatemala? ¿Que no es claro que hay una persecución en contra de los operadores? ¿O es que
¿O es que Porras está limpiando la casa? Cuando la ha señalado el gobierno estadounidense, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decenas de organizaciones defensoras. ¿De qué? De ir en contra precisamente de la justicia. ¿Qué piensa usted? Vamos a iniciar. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluJuezGálvez. El numeral es ConcluJuezGálvez, el hashtag ConcluJuezGálvez. Esa es la etiqueta. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es Miguel Ángel Gálvez. Era casi, se lo digo, casi el último de los jueces de la jurisdicción de mayor riesgo que quedaba en Guatemala. Y digo era, porque este mismo martes, el día de hoy, hizo pública su renuncia con el señalamiento de que la independencia judicial en Guatemala está siendo manipulada y que el debido proceso no está respetándose. Escuchen. Quisiera poner de conocimiento que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal. Quisiera poner de conocimiento que durante el tiempo trabajado en el organismo judicial conocí procesos de estructuras criminales, crimen organizado, lo que corresponde a corrupción y especialmente los procesos del conflicto armado. Quisiera ponerles de conocimiento que conforme conocí los procesos, traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de los procesos, especialmente a las audiencias y a las resoluciones dictadas por su servidor. Quisiera poner de conocimiento que en estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se están garantizando los procesos como corresponde, especialmente lo que son las garantías constitucionales y el debido proceso. El juez Gálvez tiene una trayectoria de más de 2 décadas en el Poder Judicial y se ha encargado de casos muy sonados, ya se lo decía en Guatemala. Fue el que mandó a juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad, empezando por ahí al dictador Efraín Ríos, así como al expresidente, ya le decía yo, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Valdetti por cargos de corrupción. El caso La Línea. La renuncia de Gálvez es el colofón de una alarmante cadena de dimisiones y autoexilios de operadores de justicia de Guatemala, que han decidido irse del país. El primero en exiliarse fue Andrei González, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Después de él, y de acuerdo con un recuento que llevan la exfiscal general Telma Aldana y el exfiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval, desde octubre de 2019, al menos 30 jueces, fiscales y operadores de justicia han abandonado Guatemala, citando amenazas, criminalización de su labor y persecución. La trayectoria judicial del juez Gálvez es tan amplia y relevante como los riesgos a los que se ha expuesto durante su carrera. Pero miren, hay un episodio en concreto que marcó un antes y un después. Según él mismo denuncia, el caso Diario Militar, ese es el que fue. Archivos del Estado que documentarían la actuación de escuadrones de la muerte en el país durante 4 décadas. Esto supuso un recrudecimiento de la persecución en su contra y una campaña de criminalización bastante extrema y daño moral. No solo contra él, no solo contra él, también contra su familia. Este caso, ¿qué es lo que investiga este caso? Concretamente, más de un centenar de sucesos de detención ilegal, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada, ocurridos ¿cuándo? Entre 1983 y 1985. Esos crímenes, por cierto, quedaron registrados en un documento de inteligencia conocido como Diario Militar, de ahí el nombre del caso, ¿no? En mayo de 2021, el juez Gálvez ordenó la detención de 11 militares en retiro y ex policías acusados en la investigación. Luego,
Otras 4 personas fueron detenidas y el juez Gálvez ordenó que los primeros 9 acusados fueran juzgados. A partir de ese momento, dice él, empeoró su calvario. Aumentaron las amenazas, las persecuciones. El fallo también originó un proceso de antejuicio en su contra. ¿A raíz de qué? De una denuncia penal interpuesta ¿por quién? Por la Fundación contra el Terrorismo, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricación y detenciones ilegales. Eso es lo que alega esta denuncia. Le repito, es de la Fundación contra el Terrorismo. ¿Y por qué se lo repito? Porque casualmente está conformada por militares, ¿eh? Y el diario militar, no le tengo que explicar más, ¿no? La Corte Suprema tramitó el pedido y designó como investigador al magistrado Roaldo Chávez. El juez Gálvez solicitó la recusación de Chávez al poner en duda su imparcialidad por los presuntos vínculos del juez seleccionado con nada más y nada menos que la parte demandante. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó la petición de recusación. Otra corte que ha sido sumamente criticada. La situación de Gálvez no solo se sustenta en las denuncias que él mismo ha hecho. En agosto de 2016, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que Gálvez y su familia se encontraban en una situación de gravedad y de urgencia, y que sus vidas e integridad estaban en riesgo, como él ya lo había denunciado también. En consecuencia, la comisión pidió al Estado de Guatemala que adoptara las medidas necesarias para que Gálvez pudiera realizar sus actividades como juez, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamiento. Eso fue la CIDH. En julio de este año, la misma CIDH también otorgó medidas provisionales para Gálvez. Pero el magistrado denuncia que el Estado guatemalteco no ha cumplido con ninguna de ellas. Tanto así que este mismo fin de semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaba que el Estado de Guatemala debe proteger la integridad personal del juez Miguel Ángel Gálvez y la independencia judicial en el cumplimiento de la medida provisional otorgada por la Corte Interamericana, así también como cesar los actos que obstaculicen el trabajo de los operadores de justicia y el acceso a la justicia de las víctimas, incluso ante la actuación de terceros. Hasta ahí está claro, ¿no? Esto es lo que la CIDH tuvo que recordarle al Estado guatemalteco, al gobierno del presidente Yamatei, y por ende al Ministerio Público de Consuelo Porras, porque esto que dice la CIDH los implica a ambos. Ahora, ¿por qué es tan sonada esta situación? Fuera de Guatemala, bueno, es muy fácil. Lo han dicho, ya le dije, diferentes instituciones como la CIDH, pero también estados. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es Ned Price, subrayó hace poco, recientemente, el hecho de que los guatemaltecos merecen instituciones de justicia en las que puedan confiar. Es decir, la interpretación es que no se puede confiar en las instituciones de justicia, de acuerdo a la propia declaración. El gobierno estadounidense reiteró su preocupación por el patrón contra jueces, es decir, es una conducta sistemática contra jueces y fiscales que llevan los casos sobre corrupción y derechos humanos en Guatemala. La Fiscalía General respondió a Price diciendo que la entidad es autónoma y que vela por el estricto cumplimiento de la ley y que lo dicho por el portavoz es tendencioso y carente de conocimiento del sistema de justicia de Guatemala. Es lo que le responden a todos aquellos que señalan, puntualizan o critican el deterioro de la justicia en Guatemala desde que la fiscal Consuelo Porras está al mando, está al frente. ¿Quiénes son los responsables de esta persecución? Vamos a hablar del caso concreto del juez Gálvez. Él denuncia que el Ministerio Público es el instrumento que están utilizando para criminalizar a los operadores de justicia, ¿sí? El Ministerio Público de Consuelo Porras. ¿Qué dice el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público nos dijo que es respetuoso de la opinión del juez, pero que no comparte sus declaraciones porque son alejadas de la realidad. Una realidad que ha sido reafirmada y recordada constantemente por otras instituciones como la CIDH o el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, de los Estados Unidos. Vamos a estar claros. No es solamente Gálvez, ¿sí? La Unión Europea. ¿Qué agrega el Ministerio Público de Consuelo Porras? Dice que
alegar persecución o criminalización es algo carente de sustento, toda vez que fue la propia fiscal general quien creó una fiscalía específica para dar un abordaje integral y especializado a funcionarios del sector justicia, siendo esta la Fiscalía de Sección de Delitos contra Operadores de Justicia. Por supuesto, vamos a entender una cosa aquí, voy a hacer una breve pausa, muy breve. Se ha señalado a Consuelo Porras como la principal operadora en contra de la justicia o aquella persona que ha venido deteriorando la justicia en Guatemala a través de su Ministerio Público. La creación de una Fiscalía de Sección de Delitos contra Operadores de Justicia por la propia señalada no es ninguna garantía de que no exista una persecución. ¿Me entiende lo que le digo? Cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cuando la Unión Europea, cuando otras organizaciones la señalan a ella como la responsable del deterioro y el patrón, la conducta sistemática en contra de operadores de justicia, y la Fiscalía de Consuelo Porras se justifica diciendo que son los creadores de la Fiscalía de Sección de Delitos contra Operadores de Justicia, es completamente absurdo y contradictorio. Es decir, el señalado es el creador de quien dice que va a proteger a los que dicen que lo están persiguiendo. Así de absurdo es esto. Aunque parezca trabalenguas, pero así es. Quiero hacer esta pausa para dejarlo claro. Por si usted no lo había entendido, hay que explicarlo claramente, ¿no? Esta no es ninguna garantía. Gracias por la respuesta al Ministerio Público. Pero su respuesta es completamente contradictoria. Se están señalando a la fiscal Consuelo Porras sobre este tema de presunta persecución en contra de operadores de justicia, y es la misma fiscal y la misma fiscalía la que crea esta sección de delitos contra operadores de justicia. Es absurdo poder entender que esta sea su justificación, Ministerio Público, para decir que no hay persecución. Pero a esto además agregan que personal de esta fiscalía se ha apersonado en múltiples ocasiones al despacho del honorable juez para tomar su denuncia y dar seguimiento a lo que ha manifestado públicamente, ¿no? Sin embargo, dicen no ha accedido a la atención que el personal de la fiscalía le ha brindado. Pero si es que el juez Gálvez dice que es esa fiscalía la que lo está persiguiendo, ¿cómo le va a dar acceso o atención al personal de esa fiscalía, que serían sus perseguidores, en caso de comprobarse? Voy a ponerlo ahí para que no haya problemas. El juez Gálvez dice desconocer el rol del presidente Alejandro Yamatei en esta persecución, pero se mostró incómodo con la, vamos a decir así, la tranquilidad, la pasividad del mandatario con la situación, ¿no? Ante las consultas de CNN, el gobierno de Yamatei asegura que en cumplimiento de las medidas cautelares vigentes desde el año 2016 a favor de Gálvez, abro comillas, el Estado de Guatemala ha brindado seguridad perimetral de manera ininterrumpida por medio de agentes de la Policía Nacional Civil, aunado a la seguridad personal que recibe de la Dirección de Seguridad Institucional del organismo judicial. Y añade, el gobierno de Guatemala rechaza categóricamente los señalamientos del juez Gálvez sobre la injerencia del organismo ejecutivo en los procesos administrativos y legales que se cursan en su contra. ¿Okay? Recuerde que la CIDH tuvo que recordarle al Estado guatemalteco, al gobierno de Yamatei, precisamente que se tenían que aplicar las medidas cautelares para el juez Gálvez. Ahí están las contradicciones, ¿no? Se los acaba de recordar y ahora dice que lo están aplicando. ¿Por qué habría que recordar algo que ya se está aplicando? Esa es la pregunta. El gobierno de Guatemala también defiende que la designación de la fiscal general de Consuelo Porras se realizó en el marco de la ley mediante un proceso transparente y público, y sostiene que el organismo ejecutivo no tiene injerencia en las decisiones judiciales ni en las investigaciones del Ministerio Público. El magistrado Gálvez también sostiene que todo es parte de un plan, así lo dice, maquiavélico, una palabra que se ha venido repitiendo desde diferentes actores o por parte de diferentes actores, como quién, como la exfiscal Telma Aldana, como quién, como, que le puedo hacer una lista, ¿no?, de fiscales. Sandoval también dice lo mismo. Esta palabrita, maquiavélico, la repite entonces el juez Gálvez, dice, para quitar de en medio a quienes no se han acoplado a ciertos intereses. El presidente de la Fundación contra el Terrorismo de Guatemala, Ricardo Méndez Ruiz, ha publicado numerosos mensajes en sus redes sociales atacando a Gálvez. El más reciente es de hace solo unas horas, abro comillas, dice que la complicada situación de Miguel Ángel Gálvez sirva como ejemplo a los jueces del organismo judicial de Guatemala para que apliquen la ley de forma independiente y no de manera servil. Y sentenció, la Fundación contra el Terrorismo va por quienes faltan. Amenaza. Esta fundación
hay que recordar, es la que presentó la denuncia contra Gálvez, que llevó a la apertura de una causa contra el juez. En cuanto al juez Roaldo Chávez, apréndase ese nombre, Roaldo Chávez, que lleva el proceso de antejuicio contra Gálvez, pues tratamos de comunicarnos con él para obtener su reacción, pero hasta ahora ha sido imposible. Tal vez no quiere reaccionar porque se le pudieran complicar y se tendría que recusar. Entonces llamamos a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones Penal de Guatemala y nos aseguraron que le pasarían el recado al magistrado. Con tantos frentes abiertos, ¿qué le espera al juez Miguel Ángel Gálvez? Además de su renuncia. ¿Dónde está Gálvez y qué va a hacer? Pendiente, porque después de la pausa estará conmigo y la exclusiva que les tiene es dolorosa, muy dolorosa para la justicia guatemalteca, pero principalmente para Gálvez y su familia. Ponga atención, ya regreso con él. Todo el mundo, una misión profundamente personal. I would tell myself, you are good enough, you are valued, you are worthy. Conducido por Sarah Simon, la misión de Michelle Obama. Una conversación con Amal Clooney, Melinda French Gates y Michelle Obama. El domingo en CNN. La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando. Redacción con Nacho Girón, hoy en CNN. En Mercado México nos enfocamos en identificar a las empresas y los emprendedores que están innovando. Este mes, los mexicanos están en el top 5 de nacionalidades que más boletos han comprado para el Mundial de Qatar 2022. Las empresas mexicanas especializadas en tecnología invierten en el negocio del fútbol. Acompáñame en el nuevo Mercado México. El sábado en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Hace unas semanas, The Economist, en un artículo sobre América Latina, nos recordaba que en la última década nuestra región ha crecido casi un punto por debajo de la media mundial. Es cada vez más urgente que América Latina avance en su desarrollo económico y social. Las actuales circunstancias geopolíticas podrían ser una oportunidad excelente para llevar a cabo un plan de actuación conjunta al estilo de lo que fue en su momento el Mercado Común Europeo, la Unión Europea, que hiciese de las Américas, desde Canadá a Tierra de Fuego, un mercado común, aumentando el progreso y la prosperidad de esta parte del mundo. Es un tema para la reflexión, pero también un tema para la acción. Hola, soy Alejandro Ora en Miami. Somos CNN. Antes de ir con mi invitado, le digo que los operadores de justicia independientes de Guatemala en el exilio me hacen llegar minutos antes de empezar el programa una carta, un documento muy breve, fechado el 15 de noviembre,
donde manifiestan su solidaridad con el ilustre, así lo califican, juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien hoy hizo pública su renuncia. La decisión asumida por el juzgador representa un duro golpe, dicen, para la justicia y se expone en un momento de profundo deterioro institucional materializado en la persecución infundada, despiadada y vergonzosa que tiene como víctimas a operadores de justicia, líderes sociales y periodistas independientes. Dicen, desde la distancia abrazamos con fraternidad al honorable juzgador Miguel Ángel Gálvez, un ciudadano guatemalteco quien demostró su valor, respeto a la ley y tenacidad en la búsqueda de la verdad. Y continúa, allá hay más, me imagino que el juez Gálvez ya recibió este documento y si no se lo pregunto ahora, además de darle la bienvenida. Juez Gálvez, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí en un momento tan difícil. Lo tengo muy presente en mi memoria, en esas escenas que tantas veces viví. Tal vez usted no me vio, pero yo lo veía todos los días en el juzgado cuando llevaba el caso La Línea en contra de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Bienvenido y gracias, juez Gálvez. ¿Ya recibió este documento de los operadores de justicia de Guatemala en el exilio? Ya lo recibí, Luis Fernando. Lo ha recibido, entonces ya está enterado de esto. Juez Gálvez, se lo voy a preguntar de frente porque muchos guatemaltecos están pendientes de esto y no lo ha hecho público. Usted no está en Guatemala en este momento, ¿correcto? Así es, no estoy en Guatemala. No voy a decir en qué lugar está, pero le voy a preguntar, ¿ya no va a regresar a Guatemala? Pues por el momento es difícil, tomando en consideración que no hay garantías para que esté en Guatemala. Y le pregunto aún más, juez Miguel Ángel Gálvez, ¿su familia está con usted? No, no está conmigo, está en Guatemala. ¿Teme por la seguridad de su familia en este momento, juez Gálvez? Por supuesto que temo. Fíjese que llevando la secuencia de lo que usted me estaba preguntando, precisamente salí el día 4 de noviembre, cuando fue la audiencia con el juez pesquisidor. La audiencia era una semana antes, pero mi súplica, mi requerimiento al juez pesquisidor era que se hiciera pública la audiencia en donde yo iba a presentar los descargos. Lamentablemente, contrario a lo que pasó el 2015, como usted lo manifiesta, que había público, habían periodistas, estaba llena la audiencia, él se negó a hacer pública la audiencia. Ya se imagina que era entrar a una sala del despacho del juez pesquisidor, él en un escritorio, y me asignara una silla en donde yo no podía ni abrir una computadora porque no tenía espacio. Entonces, a raíz de eso, consideré definitivamente con esa resolución y las otras resoluciones que se me estaba limitando, se me estaba vedando la garantía fundamental de lo que es el derecho de defensa. Juez Gálvez, de acuerdo a lo que me acaba de contar, hagamos una proyección al futuro. Si se queda en Guatemala, ¿dónde se vería usted? ¿En prisión? Fíjese que sí, ese es el temor precisamente que tengo. Lamentablemente, si me hubieran dado la oportunidad de defenderme, hubiera sido diferente. Pero lamentablemente, desde que se inicia el trámite del antejuicio, la Corte Suprema de Justicia ha dictado unas resoluciones completamente alejadas de lo que es el Estado de Derecho y especialmente limitarme ese derecho fundamental de lo que es el derecho de defensa. Si tuviera que definirlo en este momento, juez Gálvez, ¿lo podríamos considerar ya un exiliado más de los operadores de justicia? Así se entiende definitivamente, tomando en consideración que no hay garantías para que pueda regresar a Guatemala. Quiero ir desmenuzando con usted. Hay algo muy importante en el trabajo que hacemos nosotros, quiero decirlo, el trabajo que hizo mi productor Julián Zamora en la investigación y también Cintia Zamora en la investigación para corroborar muchas cosas, porque esto era algo sumamente complejo. Teníamos que presentárselo a la audiencia con todas las partes. Este trabajo les llevó un gran esfuerzo
a mi equipo, Julián Zamora en la producción y Cintia Zamora también en la investigación. Y quiero desmenuzar con usted parte por parte, porque quiero que responda a cada una de las cosas que ya presenté. Nosotros ya cumplimos con dar todas las partes. Y voy a iniciar con esto, juez Gálvez. En esta acusación que le hacen a usted, que viene además de un grupo que ha sido sumamente criticado, dicen que usted, en la denuncia presentada, que habría utilizado en algún momento la figura de prisión provisional, cuando no existe esa figura en Guatemala. ¿De qué casos hablan, no? Y le estoy hablando de la Fundación contra el Terrorismo y es parte de la denuncia que presentan. Ricardo Méndez Ruiz es el presidente, usted lo sabe. ¿En qué casos? Por ejemplo, dicen que lo habría utilizado en los casos cooptación del Estado, corrupción en Quetzaltenango y manipulación de justicia, también en el caso La Línea, que por eso Pérez Molina estuvo en prisión provisional. ¿Esto es cierto o es mentira, juez Gálvez? ¿Qué responde? Fíjese que del señalamiento que hacen en la denuncia la FCT, cuando hablo de FCT, hablo de Fundación contra el Terrorismo. Fíjese que se hace referencia a 4 procesos, a 5 procesos. De esos 5 procesos, 3 no me corresponden a mí, ignoro la tramitación de los procesos. Y únicamente conocí el proceso de Otto Fernando Pérez Molina, precisamente al que hace referencia usted en 2015, y a Claudia Méndez Asensio, que trabajó en la Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, de los 3 procesos desconozco la tramitación y son solo estos. Cuando se hace referencia a prisión provisional, uno de los problemas que tenemos es que tanto la Constitución como el Código Procesal Penal regulan que después de que se haya detenido a una persona por orden de juez, a las 6 horas se le tiene que hacer ver el motivo de su detención y a las 24 horas escuchar la primera declaración. Los problemas que tenemos en Guatemala y los problemas que tenemos los juzgados de competencia ampliada es precisamente que los procesos son muy extensos. Es lógico que no podemos dictar el auto de prisión preventiva a las 24 horas porque son cantidades indicados. En el proceso, por ejemplo, el proceso de cooptación, la primera audiencia me duró 3 meses. Habían 67 personas y como por el tipo de proceso habían cantidad de abogados. Entonces es imposible que se dicte una prisión preventiva como lo regula el Código Procesal Penal en 24 horas. Entonces de ahí es donde surge que la persona se queda detenida hasta que concluya la primera declaración y se proceda a dictar o medida sustitutiva y prisión preventiva. Esto es un problema de sistema, es un problema del Código Procesal Penal y precisamente cuando yo dicté la resolución en el proceso de cooptación hacía referencia a que cómo era posible, si la investigación, dice el Código Procesal Penal, que no debe durar de 3 meses y 3 meses me duré en la primera declaración y ahí es donde motivo a la Corte Suprema de Justicia con la iniciativa de ley a promulgar o modificar la ley para ampliar los plazos precisamente en procesos en donde hay cantidades de sindicados. Y recuérdense que no solo sindicados, hay pluralidad de partes, hay pluralidad de medios de investigación, o sea, es un proceso muy extenso. Juez Gálvez, entiendo perfecto, los tiempos se prolongan, ya no se pueden aplicar los mismos tiempos. Le pregunto, y me responde después de la pausa, pero de ninguna manera usted violó el debido proceso. De ninguna manera violó el debido proceso de los detenidos, de los investigados. No lo hizo como hacen o pretenden hacer ver los de la Fundación contra el Terrorismo en esta denuncia. Me responde después de la pausa. Es el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado de mayor riesgo B, juez de Guatemala, que ya no está en Guatemala y por el momento él ya se considera un exiliado más de los operadores de justicia. Ya vengo. Hoy hablaremos de una cirugía que salva la vida de 139.000 personas en el mundo cada año. Los trasplantes. Ahorita hay muchas buenas medicinas que evitan el rechazo. Al final del día,
todos tenemos una misión de vida. Después de 4 días me vine a la casa, no tenía ningún dolor. Hace 3 años y medio recibo un trasplante combinado de hígado y de corazón. En todo el mundo que es muy importante la donación de órganos. Reflexiones con Don Francisco, el domingo en CNN. Hoy más que nunca es vital estar bien informado. Recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. Un amplio contenido de los grandes temas del momento. Las últimas noticias de gran impacto las tenemos aquí. Acompáñame en Panorama Mundial. Jaime Jarrín, en diálogo con Longobardi, el locutor hispano de los Dodgers de Los Ángeles, que acercó el béisbol a la comunidad latina, se despide del micrófono luego de 64 años de actividad. En diálogo con Longobardi, el domingo en CNN. CNN continúa siendo el lugar para que la gente esté bien informada, independientemente de la plataforma en la que nos reciban. Y a veces cuando llegamos a una historia, y no siempre somos los primeros en llegar, pero nos damos cuenta de cómo cambia la actitud de las personas. Dicen, miren, llegó CNN. CNN ya está aquí. Muchas veces ese es el momento en que ellos sienten que su historia tiene relevancia. Felices 25 años, CNN. Felicitaciones a CNN Radio Argentina por sus 6 nominaciones y 2 premios Martín Fierro en la gran gala de los medios de comunicación. La cotización de la divisa trepó 9 pesos y cerró a 289 para la venta en las llamadas cuevas financieras. CNN Radio Argentina, siempre del lado de la información. Ahora puedes votar por el héroe del año de CNN. Apoya a las personas extraordinarias que están haciendo la diferencia. Ellos dedican su vida a ayudar a los demás. Sus obras nos inspiran a todos. Vota ahora por el héroe del año de CNN. Vota hasta 10 veces al día todos los días en cnnheroes.com. El ex vicepresidente Mike Pence se reúne con Jake Tapper en un nuevo foro de CNN para hablar sobre la democracia, su visión del Partido Republicano y sus planes para el 2024. Mike Pence en vivo esta noche en CNN. @ soy F del Rincón es la cuenta en Twitter, @ soy F del Rincón, Conclujuez Galvez, la etiqueta, el hashtag Conclujuez Galvez. Ya ven. Si eres un fan de los podcasts y amante de la cultura pop, ¿qué esperas? Entra a la Zona Pop, un podcast con un poco de todo, música nueva y fresca, cine independiente, lo mejor en la televisión y series, la farándula y los famosos, y la nueva expresión artística. Conéctate con Marisabel Houston y Javier Merino y únete a la conversación. Escucha Zona Pop desde tu aplicación de podcast favorito o en cnn.com/Zona Pop. La economía está cambiando drásticamente con efecto en los gobiernos, negocios, trabajos y tu bolsillo. Por eso CNN Dinero quiere darte más información en todas sus plataformas, con un espacio donde tú haces preguntas de finanzas personales y negocios y yo me encargo de responderte. Invierte bien tu tiempo y actualízate todos los días en cnne.com/dinero y cada semana conoce los temas que impactan tu bolsillo. ¿Lista? ¿Listo? En 3, en 2, en 1, vámonos.
la cabina de la radio o en el set de grabación siempre pasa algo inesperado. Hay una energía especial ahí dentro, algo inexplicable que uno debe ver para entenderlo. Esto quiero compartir con ustedes, un programa de televisión que transmitirá en vivo desde cualquier parte del mundo nuestro programa de CNN Radio. Los espero en Longobardi por CNN, ya sea escuchándonos por la radio o viéndonos de lunes a viernes por CNN. 25 años y nuestra misión se mantiene firme. Estamos en las calles Con los candidatos y el electorado. durante 25 años. Hemos cubierto todas las elecciones Con veracidad. y equilibrio. Esa ha sido nuestra misión desde el principio. Es nuestra misión ahora y lo será en el futuro. Porque la democracia es fundamental, CNN está presente. Continúo con el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B. Usted lo conoce, guatemalteco. Está ahora fuera de Guatemala y desde ya se considera un exiliado más de los operadores de justicia de Guatemala. Juez Gálvez, brevemente le preguntaba de estos señalamientos que hace la Fundación contra el Terrorismo y la denuncia que presentan en su contra, alegando el tema de la prisión preventiva. ¿De ninguna manera usted violó el debido proceso de ninguno de los detenidos e investigados? De ninguna manera, tomando en consideración que de 5 procesos que me señalan, 3 no son míos y los otros 2, tú cuando hiciste la introducción hiciste referencia al proceso de Otto Pérez Molina, que es uno de los que dicen que yo le dicté prisión preventiva. Entonces, ¿qué mejor que la introducción para dar fe que la audiencia se realizó con toda la transparencia, como dice Gabriel García Márquez, cara al sol? Entonces, a mí sí se me limitó mi derecho de defensa, tomando en consideración que no se quiso pero ni darle publicidad a la audiencia en donde yo iba a presentar mis descargos. Entonces, definitivamente niego este aspecto que están haciendo referencia. Ahí estábamos, en el caso de la línea, ahí estábamos todos, ahí estaba yo, estaba repleto de prensa. Era los 4 vientos, eso es transparencia, eso lo decidió el juez Miguel Ángel Gálvez. Él tenía en su poder decir, la audiencia es cerrada o no, es pública, y ahí estuvimos todos los medios de comunicación, que no se les olvide. A ver, a mí, si me dice, yo sumo 1 más 1, 2 más 1, 3, ¿verdad, juez Gálvez? Pero yo quiero ver cuál es su suma. Le voy a decir nada más, los números tendrían letras y sería Diario Militar. Fundación contra el Terrorismo, militares. Otto Pérez Molina, militar. Lo que hoy le ocurre a usted es la suma de 1 más 1 más 1 igual a 3. ¿Qué piensa? Ahora, el problema es que se hace referencia al proceso de Diario Militar, que fue el que levantó mucho mi perfil. Pero aparte de eso, tengo los procesos de genocidio, el proceso de Sepur Sarco, el proceso de la Embajada de España, las violaciones allí. O sea, no solo un proceso, son la suma de varios procesos. Que el Diario Militar fue el que levantó el perfil es diferente, pero en el Diario Militar está Salán Sánchez, está Toribio Acevedo, y hay varios militares relacionados con el proceso correspondiente y que actualmente se encuentran en prisión. Y aparte de esos procesos, estaríamos agregándole los procesos de corrupción, como los procesos que se hace referencia especialmente al proceso La Línea y el proceso cooptación. El proceso de Melgar... Oiga, le pregunto... Perdón, juez, que lo interrumpa. Entonces le digo yo, esta persecución que usted acusa en su contra por parte de la Fiscalía y del propio aparato del Estado, ¿se pinta de verde? ¿Su origen es de color verde? Por supuesto, es precisamente lo que se ha hecho referencia en otras oportunidades, el régimen de Yamatei, la centralización de todos los organismos del Estado, para prácticamente todas las personas que no se han acoplado a sus intereses o que se oponen a determinadas acciones tomadas, se toman como enemigos del Estado. Y por eso es que ellos mismos dicen que racionalizaron la guerra
porque ahora no están matando, sino que es el tema del exilio, el ostracismo, como lo decía Grecia, sacar a las personas que son un estorbo para el régimen de Yamatei. Déjeme marcar una pausa, juez Gálvez. Le digo qué dice la Fiscalía, usted lo debe saber, ¿no? Pero dicen que en diferentes partes, dice que el antejuicio al cual hace usted referencia y que se hace referencia en este programa, deriva de una querella presentada ante un órgano jurisdiccional, no de una acción promovida por el Ministerio Público. Entonces, ahí como que, para no extenderme, se lava las manos la Fiscalía y dice, no, esto es una querella que se presenta ante un órgano jurisdiccional, nosotros como Fiscalía no tenemos nada que ver, por lo cual, según ellos, esto deja claro que ellos no están persiguiéndolo a usted. Eso es lo que dice la Fiscalía. ¿Qué le responde? Dígame después de la pausa. Es el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala, que hoy ya no está en Guatemala y hoy se considera un exiliado más de los operadores de justicia. La redacción es la ventana al mundo en tiempo real, donde los hechos son primero. La información se verifica y organiza para que hablemos claro, tú y yo, de lo que pasa en nuestro entorno. La noticia es experiencia. Aquí te la damos para que la vivas en la plataforma que buscas. La evolución del periodismo es tarea de hoy y la hacemos juntos. Redacción con Gabriela Frías. Hoy en CNN. En la sección estilo de cnnenespañol.com disfruta de grandes anécdotas con Mari Rodríguez y Chazo. Ese año era Audrey Hepburn y el premio se lo iba a entregar Ralph Lauren. La multifacética periodista y sus momentos con grandes del entretenimiento. Fernando Botero es uno de los hombres más seguros de sí mismo que yo he conocido en mi vida. Elizabeth Taylor, Oscar de la Renta, J-Lo, Carolina Herrera, todos en Anécdotas con Mari Rodríguez y Chazo en cnn.com/estilo. Soy Ione Molinares en Washington. Gustavo Valdés en Minneapolis. Rafael Romo en Atlanta. Gabriela Frías en la Ciudad de México. José Levi en Jerusalén. Soy María Santana en Nueva York. Esta es la pantalla donde ocurre todo. Los instantes que pueden cambiar el mundo. Estos son los rostros que vemos. Las voces que empoderamos. ¿Quién está en pantalla y quién detrás de ella? Este es el trabajo que continúa lo que somos hoy y lo que podemos ser. Allí es donde nuestra curiosidad nos puede llevar cuando la inclusión importa. Es por eso que tener más perspectivas nos hace más fuertes y así nuestra misión puede inspirar el futuro. Este es el periodismo que refleja el mundo en el que vivimos. Este es Nuestro Mundo. Personajes fascinantes. Me dedico a escalar montañas. Y creaciones asombrosas e inesperadas. Espectacular. Aquí, los límites son desafíos. Desde hace 4 años me he quedado ciego. Acompáñeme y descubra historias tan reales como extraordinarias. Nuestro Mundo, el domingo, en CNN. Hola, soy Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles. Somos CNN. Juez Gálvez, estamos de vuelta, me queda muy poco tiempo. Ya le decía yo al Ministerio Público acerca del señalamiento que usted hace de persecución. El Ministerio Público, la fiscal Porras, le quiero poner el apellido, prácticamente dice que no hay una intervención del Ministerio Público en toda esta fase de su proceso, ¿no? Dicen que es una acción promovida por
por un órgano presentada a un órgano jurisdiccional, no promovida por el MP, y así tratan de justificar que no hay persecución. ¿Qué le responde? Definitivamente que sí interviene en todas las diligencias que se están realizando en el antejuicio. Prueba de eso es que cuando tuve en la Corte de Constitucionalidad la vista, intervino el Ministerio Público, pero específicamente la Fiscal General es un brazo operativo de la persecución de operadores de justicia. Es un juicio estratégico que están utilizando, y muestra de eso es la cantidad de gente que está afuera. Tengo aquí en este momento un documento que les envía a ustedes, que es un ataque a la independencia judicial en Guatemala. Este informe es de octubre del 2022, que es un informe de la misión de jueces de la Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM y la Unión Internacional de Magistrados. Y dentro de sus párrafos hace referencia que la Fundación contra el Terrorismo, y hace referencia que está integrada por militares. En los últimos años, esta fundación ha ganado mucha influencia y está generando una fuerte desestabilización del Poder Judicial. Con sus acciones no solamente busca obstruir la justicia, sino utilizar de manera perversa el derecho penal para criminalizar a fiscales, jueces y jueces independientes. Entonces, ahí es donde se puntualiza que la Fiscal General existe juicios estratégicos para criminalizar a los operadores de justicia que no se han acoplado a los intereses que ellos manejan. Juez Gálvez, después de haber llevado casos de tan alto perfil, Efraín Ríos Montt, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, en fin, ¿se imaginó algún día que iba a terminar su carrera en Guatemala así? En 30 segundos, si me responde, se lo agradezco. No me imaginé, y la verdad es que es muy triste estar en una situación como la que estoy, tomando en consideración que la misma gente o los mismos magistrados del organismo judicial son los que están propiciando al atender los requerimientos de la Fundación con relación a la criminalización de jueces. Y hago referencia a que los jueces somos los que en todo caso los que estamos a la vista, pero no son solo jueces, son fiscales, la magistrada Gloria Porras y grupos de derechos humanos, abogados defensores. O sea, no es solo con una persona, es con un grupo de personas, y muchos ya están afuera. Sí. Como ha sido denunciado por diferentes organismos como la CIDH, otras organizaciones, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos. En fin, juez Miguel Ángel Gálvez, un placer, gracias por esta exclusiva, le mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchas gracias, juez. Gracias, Luis Fernando, muy amable, y al equipo un saludo muy especial por lo profesional del programa. Gracias, qué amable juez. El juez Miguel Ángel Gálvez me acompañó, titular del Juzgado Mayor de Riesgo B de Guatemala, que ya no está en Guatemala, ha iniciado lo que puede ser o es ya su exilio. Regreso.